Instituciones educativas públicas y modelos de calidad. Consideraciones del sistema educativo para una política de calidad en la educación media. Presentación de defensa para optar el título de maestro en política educativa y evaluación. Mi nombre es Luis Alberto Calero Vázquez y agradezco mucho la participación de ustedes en la lectura, pero también en observar este video presentación en donde yo trato de resumir un poco el proceso y los hallazgos de mi investigación para obtener el título de maestro en política educativa y evaluación. La exposición está organizada de la siguiente manera. Primero, se va a exponer el planteamiento del problema. Posteriormente vamos a hablar acerca de los objetivos que se persiguieron en esta investigación. Se va a exponer un poco el proceso metodológico. Se va a hablar de los resultados, es decir, de aquellos hallazgos, aquellas cosas como que muy importantes que se pudieron obtener en el proceso de investigación. Y por último se va a hablar acerca de las recomendaciones, ya que una de la finalidad de este trabajo de investigación es no solo conocer los modelos de calidad educativa institucionales, sino que también hacer una propuesta para líneas generales de una política educativa que contemple la calidad educativa tal y como se desarrolla en estos institutos públicos en el país. Planteamiento del problema. Antes de dar a conocer la pregunta que rigió nuestra investigación, me gustaría hacer una revisión bastante rápida de ciertos indicadores educativos que en un primer momento me permitieron a mí establecer una condición característica de estos institutos nacionales y que por supuesto orientó el proceso de investigación y el planteamiento de un problema para nuestra investigación. Vamos a observar los indicadores educativos a dos niveles. Uno, a nivel departamental, y dos, vamos a observar los mismos indicadores educativos, pero a nivel de los institutos nacionales, que fueron nuestros casos que estudiamos. En primer momento nosotros vemos que los indicadores educativos para el departamento de la Unión se contemplan en un rango de 5 años, que van desde el 2014 hasta el 2018. Estos indicadores comienzan demostrándonos cómo ha ido evolucionando el total de la matrícula de estudiantes en el Departamento de Educación. Quiero aclarar que esto habla del total de los estudiantes en este departamento. Resulta interesante notar que la matrícula inicial en el Departamento de la Unión tiene una especie de descenso, es decir, comienza en el año 2014 con 67.416 estudiantes y llega hasta el año 2018 con 58.000 estudiantes, lo cual significa un descenso en su población estudiantil que más adelante nosotros pudimos observar que es producto, y como ustedes lo imaginarán, de los procesos migratorios. Los estudiantes que repiten en el Departamento de la Unión en el mismo periodo, es decir, desde el 2014 al 2018 también tienden a la baja, pasando prácticamente en estos 5 años, desde el 2014 hasta el 2018, en la mitad de estudiantes que van a repetir los grados, es decir, menos la mitad de los estudiantes que en el 2014 estaban repitiendo grado. Como se puede observar en estos datos, el total de estudiantes desertores, aprobados y reprobados han tendido a modificarse de manera positiva, siempre en el periodo del 2014 al 2018. Esto es interesante hacer notar debido a las condiciones del departamento y debido también a las características en que muchas veces se plantea de que los procesos migratorios van a significar un problema al desarrollo de la educación en esta población, específicamente en el Departamento de la Unión. Lo que observamos es, por ejemplo, que la totalidad de los estudiantes que desertan tiende a reducirse, así como tiende a aumentar la cantidad de estudiantes aprobados y tiende a reducirse también la cantidad de estudiantes reprobados en estos 5 años. Como se puede observar, la matrícula final que se tiene en el Departamento de la Unión en estos años tiende a bajar. Es decir, esto nos plantea entonces cuál es la matrícula real, pero también nos da ciertos indicadores como por ejemplo de cuál es la deserción intraanual que se da en el departamento.
Hay que aclarar que estos datos son en términos generales, es decir, nos está hablando de las condiciones educativas del departamento y no necesariamente se está reflejando un solo nivel. Cuando observamos los mismos indicadores del departamento, solo que a nivel de educación media, nos encontramos con un caso que no difiere mucho de lo que estábamos viendo dentro de la generalidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, una matrícula inicial de bachillerato para los años que se va reduciendo un poco, estamos observando también una deserción a nivel de media. Pero esta deserción pasa de ser de 743 en el 2014 a ser una deserción de 484 en el año 2018, lo que nos está hablando entonces de que en estos años para este nivel estamos teniendo muy poca deserción. Lo mismo sucede cuando vemos los datos de los estudiantes repetidores, es decir, estamos observando que hay pocos estudiantes que están repitiendo grado en este departamento, en este nivel educativo. Respecto a los estudiantes con sobredad, observamos de que los números no es que se reduzcan mucho, es decir, sí hay cierta reducción comparando el año 2014 con el 2018, pero esta reducción tiende a no ser muy significativa. Y por último estamos observando las condiciones de los estudiantes aprobados y reprobados, los cuales tenemos una alta tasa de promoción, ¿ya? Y pocos estudiantes que van a reprobar el grado de bachillerato. Como se puede observar, los datos de entre matrícula final y los desertores de bachillerato, observamos que la cantidad de estudiantes que terminan sus estudios en nivel de bachillerato y la cantidad de estudiantes que desertan es bien poca. Es decir, en el departamento y a nivel sobre todo de los estudios de bachillerato se está logrando que los estudiantes logren mantenerse en sus centros de estudio, y ya sea por diferentes motivos. Son estos motivos los que nosotros vamos a observar más adelante. Contrastando los datos generales, es decir, los datos de los indicadores educativos del Departamento de la Unión con los datos de los indicadores educativos a nivel media, nosotros nos hicimos una pregunta para tratar de responder qué es lo que hay atrás de que esos indicadores sean en alguna medida muy positivos en uno de los departamentos considerados con muchos problemas a nivel socioeconómicos en el país. Y esta pregunta que nos planteamos, que es la pregunta que rige nuestro proceso de investigación, es ¿cuáles son los componentes pedagógicos del modelo educativo adoptado en las instituciones escolares públicas de educación media de los municipios de El Sauce y Anamorós, del Departamento de la Unión, que les permiten brindar educación de calidad? Nosotros partimos del hecho de que ciertos institutos públicos de educación media en el departamento, que fueron nuestros casos en estudio, brindan educación de calidad. Es decir, nosotros no estamos poniendo en duda en ningún momento de que exista. Nosotros estamos asumiendo de hecho de que hay educación de calidad, y lo que nos interesa ver entonces es qué es lo que hacen en estos institutos públicos de educación media para tener indicadores que sean positivos. Objetivos. Los objetivos que rigieron el proceso de investigación fueron los siguientes. Objetivo general: identificar los fundamentos pedagógicos de los modelos educativos de calidad en los institutos nacionales de Anamorós y El Sauce. Objetivos específicos: describir las acciones pedagógicas de los modelos educativos de calidad de los institutos nacionales de El Sauce y Anamorós, definir los componentes del modelo educativo de los institutos nacionales de Anamorós y El Sauce que les permiten brindar educación de calidad, describir los procesos pedagógicos del modelo educativo de calidad de los institutos nacionales de Anamorós y El Sauce. Metodología. La exposición de la parte metodológica se hará desde los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a aclarar por qué un estudio de caso, el diseño etnográfico del proceso de investigación, un poco hablar sobre las entrevistas y los grupos focales, la revisión documental, la cual incluye la revisión del PEI, se va a abordar la parte teórica y se va a tratar también acerca del por qué se seleccionaron los casos del Instituto Nacional de Anamorós y el Instituto Nacional del Sauce.
Esto un poco haciendo alusión también al tema de los datos que de manera estadística se pudieron obtener desde el Ministerio de Educación. Para explicar un poco la parte metodológica hay que hacer la siguiente observación. Nos remitimos a un estudio de caso porque abordamos dos casos en concreto. Por ejemplo, estos datos que ustedes tienen en pantalla son los datos obtenidos de los resultados de la nota PAES en el Departamento de la Unión de todos los institutos nacionales o complejos educativos o también de aquellos centros escolares que trabajan bajo la modalidad de Edúcame. Estos son los resultados de las notas en el año 2018 que se obtuvieron y que fueron proporcionados por el Ministerio de Educación, en donde podemos observar la nota que se obtuvo en cada una de las materias básicas, así como el resultado global. Entonces, lo que nosotros observamos es que los casos que trabajamos, que es el Instituto Nacional de Ana Morós, que también se conoce como licenciada Cándida Asunción Reyes, y el Instituto Nacional del Sauce, son de los institutos que tienen de las notas más altas, ¿ya? Aunque esto no se puede evidenciar en este momento, lo que se observa es que estos dos institutos nacionales tienen como condición las notas altas, notas muchas veces por encima del promedio nacional, desde el 2014 hasta el 2018 de manera consistente. Entonces, esa fue una de las condiciones que nosotros retomamos para poder plantearnos que estos debían de ser los casos en estudio. Pero más allá de los resultados en la nota PAES, nosotros también observamos que los indicadores educativos en estos institutos nacionales fueran positivos y que fueran positivos de manera sostenida en el lustro que se estaba observando. Otra de las condiciones que se tomó para la selección de los casos es que estos estuvieran ubicados en zonas geográficas rurales, un poco para entender entonces la dinámica que se da dentro de estas instituciones de educación pública de manera específica en las zonas rurales. Al mismo tiempo, nosotros seleccionamos que fueran institutos nacionales públicos, ¿no? Que los institutos mandaran a la PAES a no menos de 50 estudiantes que tuvieran como nota global una nota mínima de 6 y que tuvieran ciertas condiciones determinadas, es decir, haciendo la relación entre las zonas rurales, ¿no? y las condiciones socioeconómicas determinadas, ya fuera por labores agrícolas o comerciales. En este sentido, los casos de Ana Morós y del Sauce se complementaban muy bien, tomando en cuenta también de que había cierta condicionante para hacer el estudio, pues los institutos están relativamente cerca y no iba a ser muy complicado el proceso de traslado de un lugar a otro. Dentro del diseño metodológico se optó por un diseño de investigación de carácter etnográfico. Esto seguido un poco porque nos permitía mayor flexibilidad al momento de acercarnos a los institutos nacionales, de hacer visitas a los lugares y de entender de manera directa cómo es que trabajan en los institutos nacionales y cuáles son las actividades. Así que se planificaron una serie de visitas a ambos institutos. La planificación original estaba para una semana, es decir, en una semana se iban a hacer una serie de visitas a ambos lugares y esta semana se contempló del 14 al 18 de octubre del año 2019. Pero en ese momento el Ministerio de Educación suspendió las actividades por las condiciones climáticas. Así que se tuvo que reprogramar un segundo periodo de visitas y este segundo periodo se dio del 4 al 7 de noviembre siempre del 2000 año. El diseño etnográfico, entonces, como les decía, permitió acercarnos a la realidad de los institutos, entender cómo trabajaban y poder desarrollar los instrumentos que se habían preparado para la obtención de los datos. Para la obtención de los datos se trabajó con entrevistas y grupos focales. Se realizaron 2 entrevistas a los directores, es decir, 1 por cada instituto, y se realizaron también 10 entrevistas con los profesores, es decir, 5 profesores de un instituto y 5 profesores de otro. También se trabajaron con 2 grupos focales, con estudiantes, 1
por cada institución. Para las entrevistas y los grupos focales se elaboraron matrices de congruencia que consistían en relacionar la pregunta de investigación, los objetivos y las preguntas de los instrumentos. De esta manera, entonces, nosotros tratamos de pasar ciertos instrumentos que no estuvieran tan forzados, ¿no? Que permitieran cierta libertad, sobre todo en el caso de las entrevistas, un poco para permitir que los actores nos contaran de las experiencias o de aquellos procesos que nosotros les estábamos cuestionando. La parte documental, la parte de la revisión documental, no solo se limitó a la revisión del PEI de ambos institutos, pero de hecho sí fue esencial haber hecho la solicitud a la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Educación solicitándole los PEI de los institutos nacionales. Esta resolución fue dada por positiva y se nos dio el número MINED número 2019-0600. Obtuvimos el PEI y este nos sirvió un poco para contrastar entre los datos obtenidos con las entrevistas y con los grupos focales y para hacer el proceso de análisis. Pero aparte de la revisión documental del PEI, también se revisaron una serie de estadísticas, no solo del Ministerio de Educación, sino que también de la encuesta de hogares de propósito múltiple, que nos daban aquellos indicadores mucho más cuantitativos que nos permitían pensar o que nos permitían ver un poco el problema de manera empírica. Teóricamente se utilizaron una serie de autores para sostener nuestras ideas en el proceso de investigación. En primer lugar, partimos sobre las ideas planteadas a respecto de calidad. Sabemos que en la teoría la calidad educativa tiene una amplia discusión y esta prácticamente se centra bajo dos líneas. Por un lado, aquellas propuestas o aquella mirada un poco más positivista que está centrada sobre los resultados de las pruebas estandarizadas, y hay otra concepción que es mucho más amplia, que lo que se centra es en observar a la calidad como un elemento conceptual operativo y que permite entonces la idea de calidad como proceso. En este sentido tenemos como una muestra a dos autores o dos trabajos, mejor dicho, que se plantearon. Por un lado, el conocido como informe McKinsey de Barber y Morsher de 2008, así como los trabajos de Pigossi del 2008, quien trabaja directamente con la UNESCO. Por otro lado, dentro de la teoría del sistema, utilizamos a von Bertalanffy y a Niklas Luhmann, quienes van a definir prácticamente el sistema como la construcción de una red compleja de relaciones que permite la existencia de ciertas condiciones o de ciertos fenómenos. Dentro de la lógica del modelo, entonces utilizamos a Tunerman, quien plantea al modelo como una visión particular de la finalidad que debe de tener la educación. Esta visión, por supuesto, desde la perspectiva de él, se complementa con una filosofía pedagógica, con valores y con la comprensión de la realidad, que es un elemento muy necesario, muy importante de tomar en cuenta al momento de nuestra investigación. Por otro lado, retomamos la idea de los microsistemas que es planteada por Uriah von Febrener y quien determina que el microsistema son las relaciones personales dentro de la lógica del ecosistema en el desarrollo humano. En todo este aspecto también nosotros utilizamos la característica de, o mejor dicho, la definición de las estructuras. Y se entiende desde Danemark que la estructura son las interrelaciones entre las personas que permiten el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, todo esto completó nuestro apartado teórico dentro de nuestra metodología que nos permitió posteriormente hacer el análisis de los datos que se obtuvieron en el proceso de entrevistas y de los grupos focales. La presentación del apartado de los resultados se estructura de la siguiente manera. Primero, se va a hacer una definición de calidad. Posteriormente se va a hablar de la caracterización de los modelos institucionales de calidad. Y por último, se va a demostrar o se va a hacer una apreciación de cómo funcionan en estos institutos nacionales los modelos de calidad. Es decir, un poco la descripción, la explicación, la comprensión del modelo de calidad institucional que subyace en nuestros casos en estudio. Dentro de los resultados obtenidos, es importante destacar
cómo se puede definir la calidad educativa desde los casos que se estudiaron. Nosotros llegamos a la conclusión de que en estas instituciones se entiende a la calidad de la educación como la adaptación por parte de los estudiantes de las habilidades y del corpus de herramientas conceptuales que se desarrollan en la mediación didáctico-pedagógica de los contenidos educativos. Un poco respecto a esto hay que decir que en buena medida lo que hacen las instituciones de educación pública, de educación media pública, del Instituto Nacional del Sauce y de Ana Morós, es que ellos les van a permitir no solo las herramientas conceptuales a sus estudiantes, sino que también van a potenciar las habilidades que ellos tengan en ciertas áreas, ya sea en el área general o en el área del bachillerato técnico, para que ellos puedan hacer propuestas innovadoras o para que ellos puedan hacer propuestas un poco más adecuadas, más acordes a los contextos en los que los estudiantes viven. Tal es así entonces de que se pudo observar que esta adaptación por parte de los estudiantes sí es efectiva. Esto lo mencionan un poco los directores y los docentes cuando les es cuestionado de que si ellos tienen conocimiento de cuál es el futuro de los estudiantes. Por supuesto, muchas veces hay ciertas incertidumbres sobre cómo va a resultar el proceso, que es un aspecto necesario de destacar, que ellos sí parten del hecho de que la educación tiene muchas incertidumbres y que no se sabe con exactitud hacia dónde va a terminar el futuro de los estudiantes. Todo esto pues debido de manera lógica a las decisiones que puedan tomar ellos, pero que ellos sí están claros que con las herramientas que se les brindan en los institutos nacionales, los estudiantes van a poder enfrentar cualquier demanda, cualquier requerimiento del futuro que ellos tengan, ya sea como egresados de educación media en el área de general o en el área del bachillerato técnico. Muchos de los docentes y de los directores nos comentaban que los estudiantes lo que hacen es seguir las dos rutas que por lógica muchas veces se siguen en al salir del bachillerato. Uno que es seguir con los estudios universitarios y otra es insertarse al mundo laboral, solo que cuando se insertan al mundo laboral pueden ser en dos vías. Uno, como empleados destacados en las empresas locales o dos, como personas que van a generar procesos de emprendedurismo. Muchos de estos estudiantes entonces lo que hacen es generar sus pequeños emprendimientos. Aunque no es de manera sistemática que ellos llevan los resultados, es decir, lo que sucede con sus estudiantes, sí tienen idea de qué es lo que sucede con ellos. Es decir, los docentes y los directores tienen conocimiento de en qué terminan sus estudiantes. Como lo decía, por ejemplo, el director del Sauce y como quedó manifestado también por parte de los docentes del Instituto Nacional del Sauce, es decir, que muchos de sus estudiantes, los que continúan, ¿no? Con sus estudios o trabajando, van a ser quizás los casos de más éxito que ellos pueden tener y que resultan ser en su mayoría, y que los casos que son un poco más complicados son aquellos estudiantes que se dedican, o mejor dicho, que se van fuera del país, que siguen los procesos migratorios, sobre todo en el Sauce. No tanto así en el Instituto Nacional de Ana Morós, que es claro que los estudiantes siguen entonces dos rutas. Uno, o se incorporan a los estudios universitarios o se incorporan a los pequeños emprendimientos. Hay que aclarar que en el Instituto Nacional de Ana Morós, esto es bien interesante porque ellos tienen un laboratorio de lácteos. Entonces, por ser Ana Morós, el municipio de Ana Morós, una zona agrícola que se centra específicamente en la producción de productos lácteos, entonces ellos lo que hacen es dotar a los estudiantes con las herramientas para que puedan trabajar en esa línea. De hecho, nos comentaban de que muchos estudiantes que salen egresados con ese diplomado, con el diplomado de lácteos, van a trabajar ya sea en las pequeñas empresas ganaderas y agrícolas que tienen sus padres o de otras personas, como administradores, no solo de los procesos, sino que también como personas que van a innovar la producción de los productos lácteos que estos lugareños tienen. Los modelos de calidad que se estudiaron en el Sauce y en Ana Morós se pueden caracterizar desde estos tres aspectos. En primer lugar, ellos se permiten una contextualización adecuada para brindar las opciones de estudio de bachillerato, ya sea general o técnico,
Segundo, estos modelos se sostienen en una serie de componentes que hacen viable las propuestas de formación de los bachilleratos técnicos y generales que se sirven en ambos institutos, que se va a ver más adelante. Y tercero, la estructuración, es decir, una estructura que va a permitir que estos modelos funcionen y que esta estructura se teje a partir de una doble concepción de la calidad, una concepción endógena y una concepción exógena. Es decir, ellos tienen de manera diferenciada ambos criterios. Cómo debe de ser la calidad educativa hacia el interior del instituto y cómo debe de ser la calidad educativa hacia afuera del instituto. ¿Cómo funcionan los modelos institucionales de calidad? Es decir, ¿cuál es el modelo de calidad que subyace en los casos estudiados? Esto lo trataremos de comprender a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes de los modelos institucionales de calidad educativa? Los componentes que se pudo observar en el estudio de casos realizado en estas instituciones son los siguientes. Por un lado, la comprensión del contexto. Segundo, la oferta educativa, que se sirve a partir de la comprensión del contexto. Tercero, una prueba diagnóstica de ingreso a los estudiantes que quieren ingresar a los estudios de educación media en estas instituciones. Después de la prueba diagnóstica se hace una planificación ad hoc a las características y a las condiciones que tienen los estudiantes. Posteriormente a esto se les plantea, se les genera, mejor dicho, una identidad institucional a los estudiantes. Esto se pudo observar como parte del componente de calidad endógena. Por otro lado está el componente de la calidad exógena, es decir, cómo los estudiantes se comprenden dentro de la institución, pero también cómo los estudiantes se están proyectando fuera de la institución, es decir, cuál va a ser el rol, cuál va a ser el papel que ellos van a jugar en la sociedad. Otro de los componentes importantes que hay que destacar es los docentes. Los docentes son docentes que atienden la materia para la cual ellos son especialistas y que han trabajado en el área, que ya tienen cierta experiencia de haber trabajado en el área y en el nivel. Otro de los componentes importantes a destacar es el tema de la formación docente continua, ya que son docentes especialistas en su área. Toda la capacitación continua que se les da es mejor utilizada o les permite generar mejores procesos educativos a los docentes con sus estudiantes. ¿Cómo funcionan los modelos institucionales de calidad? ¿Cómo se desarrollan los procesos pedagógicos de los modelos institucionales? Estos procesos pedagógicos se desarrollan a partir de dos actores. En primer lugar, los directores, quienes hacen la actividad de atracción de estudiantes y al mismo tiempo hacen la promoción de las opciones de bachillerato que ofertan en las escuelas de la localidad o fuera de ella. Por otro lado, los docentes son los que se encargan de la realización de la prueba diagnóstica, la posterior planificación y la reunión con la comisión pedagógica. ¿Cuáles son las acciones pedagógicas de los modelos institucionales de calidad? Estas actividades se enmarcan dentro de la siguiente lógica. Primero, actividades en cooperación y competencia. Es decir, todas estas actividades son las que hacen los docentes con sus estudiantes. Para permitir entonces la diferenciación entre la calidad endógena y exógena. Esto resulta interesante sobre todo bajo la lógica del emprendedurismo que ellos les intentan inculcar a sus estudiantes. Segundo aspecto que es importante destacar es la adecuación curricular. Tercero, la retención de estudiantes. Para ello utilizan una serie de programas que les ayudan a los estudiantes, que son programas de becas, programas de alimentación y de transporte. Otro aspecto que es importante destacar es el sistema de tutores. Esto les permite a los estudiantes ayudarse entre ellos, ayudarse a la comprensión de los diferentes contenidos que muchas veces les puede resultar complicado a ciertos estudiantes. Y por último está el componente de la evaluación docente. Este aspecto resultó muy interesante observarlo, ya que nos decían los directores de que los docentes sí son evaluados en sus instituciones, pero que la evaluación no se utiliza en una condición punitiva, sino que se utiliza como un recurso de mejora. Consideraciones. Después del estudio y como parte de los resultados que se obtuvieron de este, y para hacer una propuesta de política de calidad educativa, nosotros consideramos que se deben de retomar los siguientes aspectos. Primero,
hacer adecuaciones del personal docente, es decir, que el personal docente sea el adecuado en el nivel y en el área en el que está. Segundo, los espacios de formación continua no están siendo bien aprovechados, ya que muchos de los docentes que trabajan en las instituciones educativas no son del área o del nivel. Tercero, adecuar asignación de proyectos escolares que permita la movilidad de docentes y de estudiantes entre instituciones. La asignación de los proyectos escolares deben de ser planificados a partir de las pruebas diagnósticas y se debe de comenzar a cambiar un poco la mentalidad de las pruebas de ingreso a los institutos y plantearse más que todo pruebas diagnósticas. Los centros educativos públicos deben de ajustar su propuesta educativa, es decir, el currículum debe de ser mucho más flexible y mucho menos burocrático para que éste sea efectivo. Y por último, una política de calidad debería de contemplar obligatoriamente una estrategia que permita la reasignación de los docentes, en los casos que sea posible, para que estos atiendan el área de su experticia y el nivel para el cual ellos han estudiado. Esto ayudaría de manera bastante positiva a mejorar las condiciones de la calidad educativa en el país.